Hola, saludos. Les habla la periodista Omaya Sosa Pascual. Hoy estaré conversando con el doctor Javier Cancel, consejero psicológico y experto en adicciones, sobre los factores que impulsan el alcoholismo y las alternativas de tratamiento y de prevención. Estamos esperando a que todas y todos se conecten. Vamos a pedirles que aprovechen y compartan este live porque el doctor Cancel Guerra, quien es experto en estos temas y trabaja en el Hospital Panamericano, va a estar hablándonos en Arroyo Habichuelas de este importante tema que ha aumentado grandemente con todos los estresores que sabemos todos que tenemos en la pandemia. Veo que ya todas y todos se están conectando. Rápidamente, compartan esto, que algún familiar, algún amigo o amiga puede estar necesitada de estas herramientas, de estos consejos para lidiar con esta enfermedad, que como él nos explicará, es una enfermedad y hay mucho que conocer en Puerto Rico sobre el tema. Bienvenido informalmente, doctor Cancel, en lo que se conectan. Saludos. Saludos. Ok, ya me parece que tenemos suficientes personas conectadas. Nuevamente los invito a compartir este live con sus amistades, que vamos a estar hablando de alcoholismo, importante tema y más en época de pandemia. Estamos ahora listos. Nuevamente, ahora sí formalmente, saludos. Les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista Es Mental, la única revista de salud mental y de bienestar emocional de Puerto Rico. Nos encuentran en esmental.com y hoy voy a estar conversando del importante tema del alcoholismo con el doctor Javier Cancel Guerra, consejero psicológico y experto en adicciones, sobre los factores que impulsan la enfermedad del alcoholismo y las alternativas de tratamiento que hay y de prevención también. Bienvenido, doctor. Saludos. El alcoholismo, ¿cómo no? Adelante, si quiere dar un saludo. Voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, pero antes de presentar, vamos entonces a hablar brevemente del tema y de nuestros auspiciadores de esta importante iniciativa que es un Facebook Live que estamos haciendo cada 2 semanas, gracias al apoyo de First Healthcare y del Hospital Panamericano, con temas que son importantes para nuestra audiencia, para ustedes, nuestros usuarios, con herramientas prácticas para llevar una vida más saludable a nivel emocional y mental. Nos pueden enviar sus peticiones de temas importantes y traeremos recursos excelentes para conversar. El alcoholismo es una enfermedad seria e incapacitante que afecta grandemente la salud mental y física y las relaciones humanas y sociales a los que padecen el mal y a sus familiares y allegados. Según la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, el alcohol es una de las sustancias más consumidas por jóvenes y se estima que cerca de 140,000 personas en Puerto Rico sufren de adicción al alcohol. En la isla, el consumo de bebidas es además una parte importante de la vida cultural social de los puertorriqueños. Y esta realidad, como les dije al principio en nuestra introducción informal, se ha agravado, como nos va a contar el doctor Cancel Guerra, a raíz de los estresores provocados por la pandemia de COVID-19. Muchos de estos factores son factores de riesgo para desarrollar alcoholismo. También nos hablará en términos prácticos de cómo se define la condición, qué podemos hacer para prevenirla y también qué cosas podemos hacer para tratarla. Este es el 8º Facebook Live que hacemos en el 2021 como una colaboración de la revista Es Mental y FHC First Healthcare, una filial de la empresa coordinadora de servicios de salud mental y entidad de UHS, discúlpenme, y entidad hermana del Hospital Panamericano. Sin más, vamos a comenzar con la conversación con el doctor, que quería hacer una introducción breve al tema antes de yo comenzar con las preguntas que tenemos. Saludos. Para que por lo menos todos me conozcan, doctor Javier Cancel, yo soy coordinador del programa Novo del Hospital Panamericano, un programa que se enfoca en el tratamiento de los trastornos adictivos. Tanto lo trabajamos a nivel de hospital, pero también a nivel de parcial. Llevo 11 años como consejero en adicción, 8 años acá en el Hospital Panamericano. Y pues esta es un área que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado y estoy aquí dispuesto pues a darle la mano a todo el que lo necesite, ¿verdad? Que pues, tire su comentario y que espero que esta conversación sea de mucho provecho para todos.
Claro que sí, y aprovecho para decirles que pueden enviar sus preguntas y comentarios por Facebook, que vamos a estar atendiéndolas en vivo con el doctor en la medida que podamos, y vamos a insertar ya saludos de Sonia Colón, Richard Delgado Estrella, Anadelia González Hernández, Margarita Hernández. Gracias por conectarse. Nuevamente compartan este live que va a ser de mucho provecho. Doctor Cancel, esta pregunta quizá va a parecer un poco tonta, pero realmente, ¿qué es el alcoholismo? ¿Cómo se define? Y en un lugar como Puerto Rico me parece importante diferenciar entre lo que llaman un bebedor social, si hay tal cosa, y una persona que sufre la enfermedad. Ok. Mira, tú bien lo acabas de mencionar ahora. O sea, el alcoholismo pues es una enfermedad del cerebro que trae consigo el uso compulsivo de alcohol, aún sabiendo las consecuencias negativas que esto puede traer, ya sea físicamente, psicológicamente, social y espiritualmente. Cuando nosotros estamos hablando de ese bebedor social, es ese bebedor que cuando consume alcohol no se trae problemas en esas áreas. Así que pues tenemos que pensar en eso. La cantidad, frecuencia también depende, pero también el hecho de que la persona pueda consumir y pierde el control en una de esas áreas, pues ahí sí se identifica el problema, claro está, y se puede trabajar y se le puede dar el tratamiento adecuado dependiendo del problema en particular. Doctor, usted menciona ahí la cantidad y en muchas ocasiones en mi vida, tratando temas periodísticamente que tienen que ver con alcoholismo, Sí. he visto, pues sí, numeritos, ¿verdad? Se habla de varios tragos a la semana o varios tragos al día. ¿Cuál es ese número y qué realmente significa ese número? O si simplemente es una guía y debemos estar más pendientes a lo otro que usted dijo, de cuánto interfiere el consumo de las bebidas en estos aspectos de la vida. Sí, siempre se da un numerito, pero es más una guía, porque esto también va a depender del sistema de la persona, del individuo, tanto en las mujeres como en los hombres, pero siempre en los hombres se habla de 5 más bebidas en un periodo de 2 horas. Y en las mujeres está de 4 más bebidas en ese periodo de 2 horas, varias veces en semana. Ya ahí se puede identificar que la persona pues puede tener problemas con la bebida. Pero vuelvo y digo, todo va a depender de esos factores físicos del individuo, sus niveles de tolerancia, etcétera. Si es una persona grande, me imagino, ¿verdad? Una persona pequeña que tiene menos tolerancia. Exactamente. O sea, que Doctor, disculpe, está este asunto de la gente que se toma su vinito todos los días con su comida, ¿verdad? Y usted hablaba con la periodista Jennifer Wiskovich en un reportaje que publicamos ayer, por cierto, invito a todas y a todos a buscarlo en esmental.com, donde da más detalles de los que quizás podamos cubrir en estos 20 a 30 minutos y también pues consejos que están ahí escritos y pueden compartir. Usted hablaba pues de que tampoco es malo, ¿verdad? Consumir bebidas alcohólicas, entonces consumir todos los días, aunque sea poca cantidad, ¿es una señal o no es una señal? ¿Cómo podemos evaluar el asunto de ¿verdad? Consumir esa bebida a tono con quizá lo que es la cultura puertorriqueña, lo que es el quehacer social aquí? Lo que tenemos que estar pendientes es si esto nos puede llevar a nosotros a tener algún tipo de disfunción en esas 4 áreas que yo les mencioné anteriormente. Posibles banderas rojas, un aumento de intolerancia. Por ejemplo, que quizás antes yo me podía dar ese vinito al día, pero entonces ahora me estoy dando cuenta que estoy subiendo a 3 vinos al día. Que me estoy dando cuenta que cuando empiezo no puedo parar. Esa otra señal. Que mi mentalidad, mis pensamientos están bien enfocados a yo tener que darme ese próximo trago. La necesidad de querer... Estás pensando tomar en eso todo el exacto, tiempo. Exacto. Déjame acabar de trabajar para tomarme el trago, déjame... Exactamente, o también se puede dar lo siguiente, que por la mañana eso es lo primero que yo hago. Me levanto, me doy ese primer trago, porque quizás puede estar presentando alguna sintomatología física, como pueden ser los temblores, los tremors. De igual forma, podemos hablar de que se pueden afectar las relaciones sociales, tanto relaciones con familia, relaciones en el trabajo, escuela, en la comunidad, por mi consumo de alcohol.
bebo y, como dicen muchos, me puedo transformar y me puedo traer algún tipo de problema. Ya eso es otra bandera roja. En el trabajo puedo tener disminución en la productividad. Antes quizás yo producía muy bien, no me tenía ningún tipo de problemas en el trabajo y de repente me estoy teniendo problemas. Por otra área, la parte física. Tenemos que pensar que el alcohol, aunque es una droga socialmente aceptable, sí nos puede provocar daños físicos a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel neurológico, gastrointestinal, cardíaco, entre otras áreas, ¿verdad? Y por último, también podemos pensar en que en este tipo de consumo que me puede llevar a mí a comportamientos peligrosos, como por ejemplo, bebo y guío. Estar bajo los efectos del alcohol y consumir y conducir, pues eso pues ya son señales, ya son problemas. Que hay que estar bien pendientes a esas posibles banderas rojas que pudiesen estar indicando aquí hay un problema. La próxima pregunta deriva de esa y usted ya la introdujo, pero antes quiero introducir una pregunta de Richard Delgado Estrella, ¿verdad? Sí. Que pregunta, ¿cómo ayudar a las personas a reconocer y aceptar que tienen una enfermedad y necesitan ayuda profesional, sean jóvenes o adultos? Aquí lo importante es trabajar con consecuencias, identificar qué consecuencias te está trayendo a ti el consumo de alcohol. Pues claro está, si ya ese familiar, ese ser querido está viendo ese tipo de problemas, pues es importante sentarse a hablar con esa persona y ayudarles a que vean las consecuencias que ha tenido el consumo de alcohol sobre esa persona, sobre la persona que está teniendo problemas con la bebida. En muchas ocasiones la persona ¿Sobre que tiene sí mismo o sobre los familiares afectados? Sobre sí mismo. Claro está. Cuando ya tienes ese familiar o esa persona allegada que está afectada, pues claro está, estamos viendo que el problema no es exclusivamente mío, sino también está afectando a todas las personas a mi alrededor. El alcoholismo, al igual que otro tipo de adicciones, no se limita solamente a la persona que lo padece, sino también a las personas a su alrededor. Y me refiero a que le trae problemas al individuo, pero también al que le rodea. Y me sospecho que también puede ser uno de esos factores de riesgo y esa pregunta va después, así que no me quiero adelantar. Sí. Quiero ir primero por los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? Ya hablamos de señales, ¿verdad? De que puede haber un problema, pero ya luego, ¿qué síntomas físicos o mentales, como usted comenzó a hablar de los temblores, puede ir desarrollando la persona afectada, el paciente? Te mencioné lo de los temblores, pero también si nos vamos también a esa parte psiquiátrica, vamos a hablar un poquito de la parte psiquiátrica. Sabemos que el alcohol es un depresivo, ¿verdad? El alcohol es un depresivo. Así que por lo tanto, el alcohol en grandes cantidades puede llevar a esta persona, quizás una persona que padece depresión, a que esos síntomas depresivos aumenten. O una persona que sencillamente no padezca de depresión, pero consume cantidades altas de alcohol, a que desarrolle este tipo de sintomatología. De igual manera, ante la ausencia de la bebida, se puede dar ansiedad por el simple mero hecho de que necesito el alcohol para poder en cierta forma bajar esos niveles de ansiedad, que eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante con lo del COVID. De igual forma, también se puede afectar el patrón de sueño, ¿verdad? Muchas personas pueden desarrollar insomnio por el consumo de alcohol y es con el consumo de alcohol que logran conciliar, en cierta forma, no descansar, pero no descansan, dormitan. Sabes que físicamente también, como estaba mencionando, pues puede traer muchas complicaciones, lo que son la cirrosis hepática, daños en los riñones, a nivel gastrointestinal, pues muchísimos otros problemas y neurológicamente, pues claro está. Sí, o sea, son consecuencias graves, me llama la atención, ¿verdad? Físicamente, porque pues como es algo aceptado socialmente, pues quizás las personas no entienden cuán graves pueden ser las consecuencias a nivel físico y psiquiátrico, ¿verdad? La depresión es una enfermedad bien seria que puede ser hasta fatal. Los síntomas neurológicos que usted está mencionando, entre otros, realmente puede convertirse en un problema, se convierte muchas veces en un problema bien grande. Pero fíjate una cosa, Omaira,
Eso que tú acabas de mencionar ahora de que es socialmente aceptable es un problema bastante grande para, ¿verdad? Para nosotros como profesionales, porque cuando nosotros tenemos una droga de ese tipo, que es socialmente aceptable, cuando tú ves una persona en la calle que está consumiendo mucho alcohol, pues uno dice, pues, está borracho, o esta persona bebe mucho, etcétera. Pero como tú bien mencionas, no se está viendo la severidad de los problemas que esto puede traer, tanto en todas esas áreas que mencionamos anteriormente, la parte física, la parte emocional, como también en muchas personas que quizás no tienen historial de depresión ni tampoco de suicidio en la familia, llegan a un momento en que al hacer esa relación tan estrecha con la bebida, comienzan a contemplar, por ejemplo, el quitarse la vida. Que eso termina siendo un factor de riesgo en un número de casos de alcoholismo, el suicidio. Claro, y si yo, por ejemplo, desconozco que a nivel de familia hay un historial de depresión y yo entro en este tipo de ingesta de alcohol con una alta frecuencia y comienzo a desarrollar la enfermedad del alcoholismo, pues el porciento es bien alto de que quizás yo pudiese hasta tener esos síntomas, esos pensamientos negativos, ¿verdad? De querer acabar con la vida. Eso me lleva a los factores de riesgo, ¿verdad? Los factores que pueden impulsar la enfermedad. Usted le comentaba a Jennifer, ¿verdad? Que son variados desde los genéticos hasta los sociales, y aprovecho de insertar otra pregunta de Delgado Estrella aquí, porque cae con ello. Si es necesario romper con los círculos sociales que detonan ciertas conductas en el alcoholismo para atender la enfermedad, ¿cuáles son esos factores que pueden impulsar la enfermedad? Mira, eso es excelente pregunta. Yo siempre cuando estoy trabajando con mis pacientes, una de las cosas que yo hablo es que, como yo le mencioné a Jennifer en la entrevista, esto es algo que es mucho más complejo y es un problema que es multifactorial y hay que atenderlo como tal. Cuando el paciente, por ejemplo, nos dice a nosotros pues que llegan estos momentos en los que yo siento este deseo bien fuerte de querer consumir y no sé por qué rayos es que me pasa, pero sencillamente que lo experimento, eso no viene de la nada. Eso, como estaba mencionando la persona que hizo la pregunta, hay ciertos elementos, ciertos detonantes que me pueden llevar a mí a tener que me pueden llevar al consumo, como puede ser personas, lugares, cosas. Estaba mencionando personas y esos círculos. Es bien importante romper con muchos de esos círculos, o sea, con lo de personas y lugares. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro, ¿verdad? Dentro de el desarrollo de la enfermedad asocia estos estresores, estos elementos ambientales como parte del consumo, ya sea del yo conseguir la sustancia, ya sea del yo consumirla, o ya estar bajo los efectos, etc. Entonces, pues si yo, por ejemplo, decido parar de beber, pero yo sigo frecuentando los mismos sitios, sigo estando con la misma gente, mi cerebro prácticamente está reconociendo toda esa actividad como la actividad que yo realizaba cuando estaba activo en el consumo de sustancias o de alcohol. Sí, falta una cosa nada más, que tiene que completar el rompecabezas, un ingrediente para completar la receta. Exacto, falta ese ingrediente. Y si yo, por ejemplo, me mantengo dentro de ese ambiente, una de las cosas que ocurre es, y esto lo reportan muchos de los pacientes, periodos altos fuertes de insidia, que es el deseo por querer consumir la sustancia o el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la ansiedad no me baja. Entonces ahí yo estoy prácticamente haciendo de la camita una recurrencia en el consumo de alcohol. Estás atacando un problema con otro problema que es peor, sí, a largo plazo posiblemente. Exacto. Doctor, quiero ir a los niños y cómo se lidia con los niños. Muchas personas piensan que esto no puede ser un problema de niños y de menores de edad y adolescentes. Quiero ir a lo del COVID y finalmente quiero ir a las soluciones, ¿verdad? Prevención y tratamiento, que tenemos personas conectadas que sé que tienen familiares y amistades que están pasando por esto o ellos mismos, y queremos dejarlos con herramientas, que es el propósito de nuestra revista. Pero antes, para los que se acaban de conectar, quiero recordarles que estamos hablando con el doctor Javier Cancel Guerra, consejero psicológico
consejero psicológico y experto en adicciones, quien trabaja en el Hospital Panamericano, sobre los factores que impulsan el alcoholismo y alternativas para prevención y tratamiento. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, una filial de UHS Inc. y su hospital hermano, el Hospital Panamericano. Doctor, vamos a los niños. En Puerto Rico, hablando de la cosa social, muchas veces hasta se estilan. Le comentaba usted también a la colega Jennifer Wiskovich, vamos, mejor le doy el traguito en casa para que lo pruebe en casa en vez de probarlo en la calle, ¿verdad? Con toda la mejor intención del mundo. ¿Qué efecto puede tener esto en los niños y cuál es la manera correcta de introducir a los menores al alcohol sin hacerles daño, ¿verdad? O tratando de prevenir lo que pueda ser una situación? ¿Puede ser un niño alcohólico? Mira, esa última parte de introducir al menor al alcohol, mira, lo mejor es no exponerlo. Definitivamente no exponerlo. Hay que hablarles, como mencionaste al principio, en arroz y habichuela a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, diciéndoles exactamente pues cuáles son los daños que esto puede provocar sobre la persona, ¿verdad? Y tanto a corto plazo como también a largo plazo. Uno de los grandes retos que nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Y como se habló en un principio, el alcohol es una droga socialmente aceptable. Así que, por lo tanto, dentro de nuestro hogar, tanto también a nivel de los medios, constantemente estamos expuestos a la bebida, estamos expuestos a los anuncios. Nuestros niños pues pueden estar viendo algo en televisión y se exponen y todos cenamos eso de vez en cuando y nos tomamos una copa de vino. Yo me he quedado pensando en todo lo que usted dice en ese reportaje y digo, yo ahora no puedo tomarme un vinito en mi casa, le estoy haciendo daño a mi hija. O sea, ¿hasta dónde llegamos y cuándo es el momento de entonces presentarlo de una forma saludable? Oye, lo importante es ser responsable. Lo importante con esto es ser responsable. ¿Sabes? Yo no puedo estar, por ejemplo, en casa, yo me puedo dar mi copita de vino, pero yo no puedo estar ebrio. ¿Sabes? Estar ebrio frente a mis hijos, eso no es el punto. Yo no quiero tampoco desarrollar ese problema porque ellos también lo normalizan. El ver a mamá y a papá bajo los efectos de alcohol, siempre con algo en la mano, ya el menor lo va a asociar como que esto es algo normal. También no los debemos de sobreexponer porque ya están expuestos. Y en ese sentido, pues tenemos que ser bien cuidadosos. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es que esa primera exposición se da en la casa. Entonces, ¿cómo se da? Como ya mencionado ahorita, papá, mamá puede darle ese primer sorbito, que yo lo he visto desde niños pequeños. O sea, que vamos a darle un poquito para que pruebe. Y el nene hace, cuando lo prueba, pone en mi familia me lo hicieron con la mejor de las intenciones. Sí, ¿viste? ¿No te gustó? Qué bueno. Ok, chévere. Pero entonces hay un gran detalle, que como yo estaba mencionando en la entrevista a Jennifer, si yo desconozco historial familiar, desconozco si el alcoholismo es una enfermedad o las adicciones a otras sustancias, está presente dentro de la familia y bien cercano, yo pudiese estar despertando la condición. Y con eso hay que ser bien cuidadoso. Esa primera exposición es bien importante en un cerebro que está en un crecimiento continuo. Entonces, eso me llamó mucho la atención de que usted le hablaba de que para los niños, pues el cerebro está en crecimiento, o sea, esto es algo nuevamente físico, ¿verdad? Y usted está interfiriendo con ese desarrollo del cerebro. Entonces, realmente, ¿cuándo es que un ser humano ya ha parado ese desarrollo y un ser humano puede consumir responsablemente alcohol sin afectar ese proceso? Ya pudiésemos estar hablando ya después de los 20 años. Yo no te diría desde antes, porque todavía hasta un poquito más de los 25 años el cerebro humano está en mucho crecimiento. Lo importante no es ponerlo, porque sabemos prácticamente las consecuencias que esto puede traer. Nosotros como padres responsables pues tenemos que hablar con nuestros hijos y decirles pues qué es lo bueno y qué es lo malo, y orientarlos bien. Y porque claro está, pues no sobreexponerlo. Hay ciertos factores también que son de riesgo para estos niños, y hay unos factores pues, que pueden ser protectores.
Factores de riesgo pueden ser el yo tener un ambiente problemático, hostil dentro de mi casa, donde puede haber abuso, donde puede haber pobre supervisión de los padres, ¿okay? De lo que nuestros niños están haciendo. Si hay pobre supervisión, también es un factor de riesgo. La presión de grupo que pueda haber en la escuela. Aquí están comentándolo en el chat, que muchas veces entre los jóvenes hay una presión social muy grande y cómo lidiar con eso, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer mucho en nuestras casas, pero es cuando llegan a la escuela que se exponen a este grupo de pares, ¿verdad? Y comienzan a esa presión. La parte de la experimentación, la disponibilidad de la sustancia, del alcohol, tanto en la escuela como en la comunidad, como en casa. Y también existen otros factores como puede ser la pobreza, entre otras áreas. Pero también hay otros elementos que pueden ir a favor, ¿verdad? A favor, que pueden ser protectivos, como puede ser esa parte del autocontrol, que los padres se mantengan vigilando a sus hijos, que sepan, caramba, cada movimiento de nuestros hijos, eso es sumamente importante. Que tengan relaciones positivas, que ese niño, ese adolescente tenga relaciones positivas. Buen aprovechamiento en la escuela, que en la escuela o en ese ambiente de la comunidad, pues se trabaje, se hable mucho de la parte preventiva, se trabaje en esa prevención de que ese joven o ese niño no toque la sustancia o el alcohol. Y que también ese joven o ese niño pues tenga recursos comunitarios adicionales que lo puedan ayudar a mantenerse con gente positiva, ambiente positivo, haciendo cosas positivas, lejos de eso. Doctor, ya yendo a los adultos, tanto el estrés, ¿verdad? Usted ha hablado de los factores genéticos, pero también de los factores ambientales que impulsan el alcoholismo. Entonces quiero pasar un poquito más a los factores ambientales. El estrés por el trabajo, por situaciones de la vida personal y emocional de las personas, podrían conllevar que una persona comience a desarrollar este gusto por el alcohol como un paliativo quizás de la situación. ¿En qué momento se vuelve peligroso? Y quisiera que aquí tocáramos el tema de la pandemia, que ha sido tan dura para todas y todos, ¿verdad? Y que sí, esos factores están ahí bien fuertes, desde la pérdida de empleo para muchas personas, relaciones personales que se han pues destruido por la situación, ¿verdad? Del encierro, y el estrés también muy grande, tanto por el miedo a la enfermedad como por las cargas que ahora tenemos todas y todos con la situación. Mira cómo es esto. Yo estoy más que seguro que tú alguna vez lo has escuchado, ¿verdad? Quizás algún compañero de trabajo, amistades, etcétera, que salen del trabajo. Yo me daría una cervecita ahora o me daría un traguito para bajar las revoluciones porque el día estuvo matador. Pues imagínate que, por ejemplo, esa acción yo lo esté repitiendo constantemente, ¿verdad? Estrés, consumo de alcohol, ¿verdad? Para entonces coger y bajar las revoluciones. El gran problema que yo estoy desarrollando ahí es que comienzo a desarrollar un mecanismo maladaptativo para yo poder bregar con mi ansiedad, para poder bregar con el estrés. No estoy utilizando herramientas o estrategias positivas que me ayudan a mí a bajar las revoluciones, como en muchos casos puede ser el ejercicio, en muchos casos puede ser el que yo me ponga quizás a meditar, a hacer yoga, etcétera, entre otras cosas. Pero yo puedo ir desarrollando ese mecanismo. Ahí es que está el problema, cuando lo utilizo para manejar mis emociones. En cuanto al estrés ahora mismo que nosotros estamos enfrentando por lo del COVID, esto se complica más, porque quizás ya de por sí nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que tenemos, por esta situación de la pandemia, pues tenemos que estar pendientes a no contagiarnos, no contagiar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, el tener que estar trabajando con esto de la limpieza y todo esto, los distintos protocolos, porque literalmente esto ha trastocado todas nuestras vidas. No, la educación virtual para las madres trabajadoras, o sea, esto es un caos, la pérdida de empleo. Sí, y es sumamente estresante. Entonces, si ya yo tengo miedo, por ejemplo, no puedo estar en los sitios que yo regularmente disfrutaba estar. Quizás podía irme a un restaurante, quizás podía ir al cine, quizás podía irme a una barra o ir a ciertos lugares donde habían bebidas alcohólicas, y quizás yo lo podía hacer de manera moderada y sin problema, conservadora, y podía hacer de vez en cuando. Pues ahora,
si yo quiero hacer eso, regularmente lo hago en casa, pues tengo que ir voy y compro el alcohol y comienzo a beber en casa. Entonces, si antes yo quizás podía encontrarme con una amistad y darme una cerveza, pues ahora tengo 6 cervezas en casa. La barra se ha trasladado al hogar. Se traslada a mi casa. Entonces, este elemento del aislamiento, lo que es el aislamiento, estas personas que están ahora mismo sin trabajo, la parte del aburrimiento, el no sentirse productivo, ahí vienen muchas emociones, viene una sobrecarga emocional y como te estaba mencionando anteriormente, ahí es más fácil el que yo pueda utilizar el alcohol como una manera de regular y manejar esas emociones. ¿Ves? Y ahí es que se complica y es más fácil que yo pueda desarrollar la enfermedad del alcoholismo. ¿Cuáles son las alternativas de prevención y tratamiento y tratando de ser realista dentro de estas circunstancias? Porque yo lo escuchaba a usted, los estresores han hecho así y para abajo han ido las posibilidades de liberar el estrés dentro de esta pandemia, ¿verdad? O sea, antes, como usted decía, salíamos a correr, a uno sale a correr y está todas las personas sin mascarilla y uno lo que hace es pasarla peor, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí personalmente. ¿Qué podemos hacer para evitar ¿verdad? El consumo desmedido de bebidas en estas circunstancias? Yo creo que lo más importante es tenemos que reaprender a hacer muchas cosas dentro de esta nueva realidad. Porque sí, tú me hablas de lo del ejercicio, el salir a correr y veo un montón de gente sin mascarilla, pero yo tomo mi precaución de guardar distancia y andar con mascarilla. Yo soy uno de los que yo corro todos los días y yo ando con mascarilla todo el tiempo, sea en pista o sea en la calle. En la calle siempre ando con la mascarilla. Yo me conseguí un parquecito que vi que la gente está vacío y la gente respeta, o sea, buscar alternativas que las hay. Hay que buscar esas alternativas. Y claro está, pues hay que tomar sus precauciones. Todo, en este caso con lo de la bebida, pues es cuestión no es que uno no pueda consumir alcohol, pero si ya yo sé que esto o me ha traído problemas anteriormente o potencialmente me puede traer problemas, me mantengo lejos. El problema dentro de esta pandemia ha sido el siguiente, que hemos tenido personas que no consumían alcohol, pero comienzan a consumir alcohol ahora y empiezan a traerse problemas. Tenemos estas personas que estaban consumiendo alcohol, aumenta la cantidad de alcohol que consumen. O sea, han ido a aumento. Y personas que han estado en remisión del consumo de alcohol por muchísimos años tienen periodos de recurrencia en el consumo. Incluso hay personas que pues, han perdido la vida por intoxicación, accidentes, etcétera, relacionados al consumo de alcohol, después de haber estado muchísimo tiempo sin consumir. Ha habido un aumento en los casos, ¿verdad?, de consumo de sustancias, ha habido un aumento en los casos de depresión, ha habido un aumento en los casos de ansiedad y también ha habido, lamentablemente, un aumento en los casos de suicidio que acaban de reportar esta semana. Doctor, muchas de estas personas, de las personas que nos están escuchando o sus familiares o amistades, ya están inmersos en el problema. ¿Qué deben hacer? O sea, ¿qué alternativas hay de tratamiento? ¿Cuál es ese primer paso? ¿A quién debo llamar? ¿Con quién me debo comunicar? ¿Cómo quizá me autoanalizo para ver en dónde estoy? Y también, pues, hablaba usted de grupos de apoyo y organizaciones que pueden ayudar. Sí, mira, yo creo que lo más importante es buscar ayuda profesional, rápidamente. Una de las cosas importantes también es ver el nivel de severidad. Si tenemos a esta persona que, por ejemplo, se levanta por las mañanas, está en retirada, está con dolores en el cuerpo, anda con los temblores, las sudoraciones, náuseas, etcétera, pues ya sabemos que eso es una persona que no puede atender ese problema en su casa solo. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto a que pueda tener unas complicaciones serias, incluso que pueda hasta perder la vida. Este tipo de persona, por ejemplo, pues se puede beneficiar de un tratamiento intrahospitalario, ¿verdad? Que tenga una supervisión 24 horas en la cual se pueda hacer un monitoreo de sus vitales, signos vitales, que el paciente se le pueda dar la medicación correcta para que pueda estabilizarse lo antes posible sin tener ningún tipo de complicación. ¿Y esto en este caso puede ser voluntario o involuntario? Que quedó esa duda.
Sí, puede Ya ser están tan voluntario mal. e involuntario, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hay en estos casos que ya estos seres queridos, familiares, ven que estas personas pues no pueden pagar por su cuenta, pero también hay una resistencia, una resistencia a entrar a tratamiento, pues hay unos recursos a nivel legal que pudiesen utilizar, como sería la ley 408, 67, etcétera. De ¿Verdad? hecho, en el reportaje comentábamos el caso del cantante Manny Manuel, que todos sabemos que lamentablemente ha tenido varias recaídas y problemas y que en esta ocasión pues tuvo que ser ingresado involuntariamente porque ya había tenido accidentes de tránsito y el tribunal es quien exige que se le ingrese. Pero si no es tan severo el caso, entonces, ¿cómo se autoanaliza y dónde iríamos? Podemos entonces también trabajarlo a nivel ambulatorio. Están los programas intensivos ambulatorios en los cuales, por ejemplo, regularmente se le conoce como el IOP en sus siglas en inglés. ¿Qué significa eso? IOP, Intensive Outpatient Program, programa intensivo ambulatorio. Eso es un programa que permite a la persona que pueda trabajar, pueda hacer todas sus actividades diarias de manera normal, pero 3 veces en semana la persona se reúne con un consejero en unas terapias grupales y sesiones también individuales y multifamiliares, entonces se le ofrece al paciente estrategias para la prevención de recurrencias, identificación de detonantes, manejo de emociones, tiempo de ocio y se integra también lo que son los pasos de los alcohólicos y narcóticos anónimos. Por otra parte, se puede trabajar tanto a nivel de consejería en adicción individual, consejería psicológica y tratamiento psiquiátrico. ¿Y los grupos de apoyo, cómo caen dentro de este esquema? Los grupos de apoyo son una herramienta sumamente importante dentro de este proceso, ¿verdad? Y les explico por qué. Tanto los grupos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, para darles un ejemplo, porque esto es cuando estamos hablando, ¿verdad?, de sustancias, son programas en los que el paciente va a reaprender a vivir su vida sin tener que consumir la sustancia, siguiendo unos pasos que son sencillos a la lectura, pero son bien complejos en cuanto a su contenido. Enseñar a la persona, número uno, a admitir el problema, trabajar en los cambios, trabajar con sus defectos de carácter, enmendar daños, darle un propósito claro está, a su proceso, reconectarse con un poder superior, pero más importante es que comienzan a conectarse con pares, con personas que hablan el mismo idioma. Que, por ejemplo, si yo estoy experimentando estos periodos de insidia, estoy experimentando esa ansiedad o me vienen esos pensamientos, yo tengo a alguien a la cual yo puedo recurrir, puedo hablar y esa persona me va a entender y me va a sugerir cosas que yo pueda hacer para no recoger ese primer trago, para no recoger esa primera droga. Son sumamente útiles y es trabajo para toda la vida. Como esto es una enfermedad que al momento no tiene cura, los grupos de apoyo ayudan a que esa persona pueda tener ese seguimiento continuo y mantener la enfermedad vigente para poder trabajarla bien. Me robó el comentario la pregunta. Usted hacía hincapié en el reportaje de que no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura, y yo lo repito para todas las personas que nos están escuchando, y vuelvo a repetir que estamos hablando con el doctor Javier Cancel Guerra, consejero psicológico y profesional en adicciones, experto en adicciones, para que todos y todas se puedan beneficiar de las herramientas que hemos comentado aquí. Quería tocar un último punto sobre esto que usted comentaba sobre cómo entender, ¿verdad?, a la persona alcohólica, que muchas veces el que no ha pasado por esto, pues se le hace muy difícil entender el problema que puede tener la persona que está enferma, y eso es parte, pues, de lo que plantea usted con los grupos de apoyo, que encuentra pares, pero para los que no somos pares o no son pares, ¿cómo entenderlos? Y me llama la atención el asunto de Alcohólicos Anónimos, que pide este anonimato a las personas que entran en su programa, ¿verdad? Es parte de su travesía de recuperación y de mantenimiento del paciente. Incluso comentábamos fuera del aire que tuvimos varios pacientes que contactamos para conversar con muchos deseos de hacer sus historias y compartirlas,
personas que han estado 15 años ya sin sobrio, ¿verdad? Sin recaer, pero que esa limitación la tienen, no pueden, no quieren por alguna razón o no pueden, que usted nos explicará, romper ese anonimato. ¿Por qué no podemos hablar públicamente de esta enfermedad? No, fíjate, no es que no podamos hablar acerca de la enfermedad públicamente. Lo que es Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, por ejemplo, son programas, esa parte del anonimato, pues es lo que garantiza que ese recién llegado, pues va a estar protegido. Porque lo que se habla dentro de la reunión, quienes están dentro de las reuniones, no se divulga a nadie. Ese es uno de los elementos principales dentro de las reuniones de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos. Eso es importantísimo. El paciente, la persona se puede sentir segura allá adentro de que su identidad no va a ser revelada. Lo que sí es importante y hay que destacar que yo estando dentro del programa, yo no estoy, a mi carácter personal, yo no estoy obligado a tener que hablar acerca de que yo estoy dentro del programa. Yo puedo hablar acerca de mi enfermedad, puedo hablar acerca del problema y cómo esto me ha traído, pero yo no me tengo que identificar. O sea, pero hay un elemento quizá entonces adicional, más allá de lo que, ¿verdad? Lo que la organización plantea, que como usted dice, no es que usted no pueda hablar de su problema, es que usted no puede hablar de los demás y de la organización y de lo que está pasando. Claro. Pero quizás... no te puedes identificar con el programa. Exacto, como un portavoz. Había un elemento también de que todo el que hable pues sirve como de portavoz de la organización y desean evitar eso, pero hay también algún elemento de vulnerabilidad, de que entienden que hay falta de comprensión y de un estigma muy grande en la sociedad que les impide compartir sus experiencias. El estigma. Hay un estigma sumamente grande sobre la persona que padece de la enfermedad del alcoholismo e incluso de las mismas adicciones. Yo creo que en la medida, más allá del grupo de apoyo, porque vuelvo y digo, estos grupos anónimos son grupos sumamente importantes y necesarios dentro del proceso de recuperación de muchos de nuestros pacientes. Más allá de eso, necesitamos muchas voces ahora mismo. Nosotros necesitamos muchas voces ahora mismo en recuperación, de personas que lo han logrado hacer. Lo han logrado hacer con sus programas, sus respectivos programas, que la gente necesita saber cómo es que lo hicieron. ¿Sabes? Cómo lo han logrado, porque esto no se limita solamente al grupo. Una de las cosas que te enseñan los pasos es, claro está, son una guía, pero esos 12 pasos también son un estilo de vida. Y eso se refleja en todas las áreas de tu vida. Es bien importante que más allá de las personas que están dentro del grupo, las personas que están fuera hablen. Al igual que nosotros tenemos ahora mismo múltiples portavoces que si de enfermedades crónicas como el cáncer, claro. Necesitamos personas ahora mismo que estén dispuestas a hablar acerca de su historial, cómo lo hicieron y lo que significa la sobriedad para ellos. Porque la sociedad lo que se acuerda, esto es sumamente importante, la sociedad siempre de lo que se acuerda es de lo negativo, pero literalmente desconoce lo que significa la sobriedad. ¿Qué ganancias esa persona ha ganado con su sobriedad? Valga la redundancia. Por eso quería terminar con este casito, que aunque no pudo acompañarnos porque estaba en duda y nosotros decidimos, ¿verdad? Obviamente no presionar a nadie que esté en duda, con participar. Tenía muchas ganas de compartir su historia y mi admiración para él, porque de alguna forma la vamos a compartir. Él está dispuesto a compartirla por escrito. Y lo haremos porque su problema empezó precisamente, vamos a decir, en la adolescencia tardía. Estuvo 10 años con la enfermedad, ¿verdad? Dependiente del alcohol, y logró romper con eso. Lleva 15 años completamente sobrio. Uno ni lo sospecha, es una persona súper productiva y alegre. Así es que realmente ojalá que podamos compartir más historias, doctor, de personas que hay muchas personas que sí, que lo han logrado, pero que viven un poco en anonimato para que nadie se entere y romper el estigma. El tiempo, doctor, se nos ha acabado, pero aquí quiero agradecer, dice Mirta Montañez, usted es un gran profesional y agradece que haya estado con nosotros, que es excelente recurso. A todas y todos los que nos han sintonizado, gracias por estar con nosotros y especialmente gracias a nuestro invitado, el doctor Javier Cancel Guerra.
experto en adicciones y consejero psicológico del Hospital Panamericano, y a ustedes, como dije, por su sintonía. Recuerden seguir a Es Mental en Facebook y a FHC Salud Mental para que se enteren de los próximos Facebook Live que haremos de otros temas interesantes e importantes para la vida cotidiana. Esta iniciativa es traída a ustedes por First Healthcare, filial de UHS Inc. y por su hospital hermano, el Hospital Panamericano. Este Facebook Live se queda grabado, compártanlo con sus amistades y seguimos la conversación. Buenas tardes.